Gracias. Una disculpa que ando medio golpeado con accidentes futbolísticos. A uno que se le ocurre a estos 30 y tantos empezar o recuperar sus pasiones en la cancha y termina golpeado la semana. Gracias por la invitación. La verdad es que me siento muy contento de estar aquí con ustedes. Me tocó conocer el Centro de la Ciénega hace 8 años, en 2012. Yo estaba comenzando en los medios de comunicación y bueno, en aquel momento había, iba a decir una elección emocionante la de 2012, pero en realidad no fue demasiado emocionante porque las encuestas y los estudios, incluso los medios de comunicación, pues en aquel momento tuvieron un papel preponderante para que un candidato ganara casi desde que inició la elección. Pero tuvimos aquí una mesa en la Ciénega, en la biblioteca, y discutimos la elección de 2012. 8 años después el país es totalmente distinto. En aquel momento se decía que era el candidato, Enrique Peña Nieto, el candidato que habían impuesto las televisoras, en particular Televisa, y en 8 años Televisa ha perdido 50% de su rating. Es decir, ya no es capaz en este momento de imponer a un presidente de la República. Tal vez ahorita ya no hablamos del duopolio televisivo, sino hablamos del duopolio digital, que será Facebook y Twitter, o Facebook y WhatsApp, o Facebook y, no sé, Instagram tal vez, que son los que más pesan en la formación de opinión pública. Entonces, si nos retrotraemos y analizamos lo que ha pasado en estos 8 años, no solamente hay una transformación muy profunda de la política en México. Mira, si en 2012 yo les dijera que el PRI y el PAN en Jalisco van a tener entre los dos 10 diputados de 39, 38 me hubieran dicho que estaba loco. Pues en este momento el PRI y el PAN tienen solamente 10 diputados. A nivel nacional son la segunda y la quinta fuerza. Es decir, el panorama político se transformó en estos 8 años a nivel nacional y en Jalisco, y también los medios de comunicación. Los medios de comunicación también han tenido ese impacto, por muchas cosas que vamos a analizar, pero pues obviamente la potencia, la penetración que tenían los medios de comunicación en este momento no la tienen, por el ascenso, sí, de los mecanismos digitales, de las redes sociales, de los podcasts, pero también por su incapacidad, la incapacidad de los medios de comunicación para ser atractivo a las nuevas generaciones. A las nuevas generaciones, a gente como ustedes, que muchos están estudiando periodismo, o psicología, o derecho, pero que en realidad ya no consumen medios de comunicación tradicionales. Yo les preguntaría, ¿quién hoy en la mañana leyó un periódico? ¿Qué periódico leyeron? ¿Cuál? Bueno. ¿Quién más? ¿Alguien más leyó un periódico? Estamos hablando de una minoría. ¿Alguien escuchó un programa de radio hoy en la mañana para informarse? ¿Sí? ¿De noticias? ¿Tele? ¿Cuando se despertaron el noticiero de las 6? ¿De las 7? ¿Quién abrió su Facebook? Instagram, Twitter, ¿no? Está claro que la forma en que nos informamos ya no son los medios tradicionales, sino que son ya otras plataformas. Tal vez esas plataformas nos vinculan con medios tradicionales, pero está claro que ya ese papel predominante, hegemónico de los medios de comunicación ya no existe. Les platico un poquito de mí para después entrar a la presentación. Yo en la vida pensé dedicarme a los medios de comunicación, realmente. Entré a la licenciatura en estudios internacionales al CUCH con la firme idea de ser embajador, diplomático, cónsul. Esa era mi idea. Estudié idiomas, lenguas, porque lo que más me interesaba era entrar al servicio exterior mexicano, y de ahí pues tener una vida en una embajada. Se vive muy bien en las embajadas, se gana muy bien en las embajadas, pero en 2008 tuve la posibilidad de ser becario de la diplomacia mexicana en Bruselas. Y la embajadora me dijo, tú te vas a dedicar, como a mí no me gusta levantarme temprano, tú te vas a dedicar a leer todos los periódicos temprano en la mañanita y decirme qué noticias impactan a México. Y yo tenía 12, 13, 14 periódicos europeos de distintos idiomas, lenguas, y tenía que de alguna forma hacerle una traducción, un filtro, para que ella, cuando tenía su junta de cancilleres a las 9:30, tuviera una idea de qué se estaba discutiendo a nivel europeo sobre México y sobre los problemas de México. Y de poquito a poquito, estuve 6 meses en ese intercambio como becario, pues me fue atrayendo el periodismo.
fui metiendo a cómo se realizan las fuentes, la investigación, el reportaje, debates de comunicación que yo no tuve en la carrera. Estudios internacionales es una carrera desde mi punto de vista muy completa, pero nunca tuvo ese lado de comunicación, que creo que es una ausencia. La comunicación es totalmente transversal, puede impactar cualquiera de las esferas académicas en la Universidad de Guadalajara. Nunca hubo esa especialización en comunicación. Me fui metiendo de poquito en poquito, pero incluso cuando regresé, si bien ya tenía dudas de si quería, porque la verdad es muy aburrido estar en una embajada, no hay casi, me imagino que en Estados Unidos no, pero en ese tipo de embajadas no hay ni problemas, la gente trabaja de 9 a 1, entonces yo dije, no, la verdad es que una vida de estas me voy a aburrir. Y cuando regresé empecé a escribir en La Jornada en su momento, nos daban un espacio, a los internacionalistas de la UDG nos daban un espacio en La Jornada, y de poquito en poquito hasta que entré a trabajar al Informador y decidí que esta era mi ruta. Yo creo que los medios de comunicación y el periodismo tienen algo que desde mi punto de vista no tiene ninguna otra profesión. Bueno, tal vez los astronautas o no sé, que es la adrenalina de todos los días. Todos los días vives con pasión, con adrenalina, son sucesos diarios, estás conectado en todo momento a los temas que suceden. Eso tiene pros y contras. Para quien le gusta este tipo de vida, pues el periodismo es padrísimo, pero también genera estrés, hay menos tiempo para estar con la familia. Es decir, creo que para alguien que se puede apasionar en las cosas, alguien que puede tener esta relación mucho más íntima con su trabajo, creo que el periodismo es una de esas actividades muy nobles, y aparte de muy nobles, que te regresan mucho, pero para eso le tienes que dotar de sentido. Le tienes que dotar de sentido a lo que haces todos los días. Porque a diferencia de un académico que lo que se dedica es hacer un gran libro, una obra, trabaja durante 6, 8, 9, un año para publicar un libro, y ahí está su libro, que es muestra de su capacidad de investigación y de su esfuerzo. En el periodismo todos los días amaneces y todos los días anocheces y tu trabajo muere. Todo lo que dijiste, todo lo que hiciste, todo lo que preparaste, si bien ahí quedan las huellas, ya el día siguiente, y más con nuestro presidente que le encanta levantarnos temprano a trabajar, y desde las 7 de la mañana ya estamos generando debates que si las rifas del avión presidencial. Es decir, es un trabajo que si no le das sentido diario, es decir, si no tienes una vocación clara de decir ¿para qué estoy en esto? ¿Por qué? Pues se puede perder rápido el sentido, porque no es frustrante que tengas que esforzarte tanto todos los días para hacer un programa de radio, un programa de televisión, para hacer un artículo de periódico, y que después eso termine pues para el papel, ¿no?, de periódico, para lavar el coche o para otro tipo de cosas. Es frustrante, pero creo que una parte muy importante, creo, de quien quiere ser periodista, quien quiere hacer análisis político, es tener estabilidad emocional y estabilidad mental. ¿Por qué? Porque esa es la única forma de dotar todos los días y a diario de sentido a lo que hacemos. Creo que algo que no hemos sabido también explicar, y eso es un asunto que creo que es importante, es cierto que el periodismo es una labor difícil, no tanto tal vez para los que estamos en el lado de opinión, en la conducción, en la visibilidad, sino sobre todo para los reporteros, para los editores, para quien comienza pues desde la cadena más frágil de la construcción de información. Es un momento muy difícil, la inseguridad, las presiones, lo vemos todos los días. Creo que la mayor amenaza que existe en este país a la libertad de expresión es la violencia. No es ni López Obrador ni Enrique Alfaro, es la violencia. Que haya periodistas, reporteros, medios de comunicación que se callen porque tienen miedo a perder su vida, porque tienen miedo a terminar en un ajuste de cuentas. Ocurrió en el sexenio de Felipe Calderón, cuando el Diario de Juárez escribió una editorial, por primera vez no dirigida a los lectores. Bueno, sí a los lectores, pero no a los que pensamos en la cabeza, sino a los lectores del crimen organizado, para decirles qué quieren, cómo le hacemos para que dejen de matar reporteros. Creo que ese fue un mensaje que en su momento no dimensionamos. Después vino lo de Javier Valdés, vino los asesinatos en Chihuahua, que no dimensionamos, pero que en realidad hay desprotección
de los reporteros, de los periodistas de calle, por todos lados. Hay desprotección de la autoridad, hay desprotección de los propios medios. Llegas a un periódico local, pequeño, y te dicen, te vamos a pagar 6,000 pesos menos impuestos y vas a cubrir la nota roja. Es decir, ganas 4,000, 4,500 pesos, vas a cubrir la nota roja, y ni siquiera hay de parte de los medios cursos para entender los peligros que corres, nada, ni capacitación, ahí vas, directamente. Y de parte de la autoridad tampoco nunca ha habido una protección. Hay un mecanismo de protección para periodistas que se aprobó en su momento, que depende de la Secretaría de Gobernación, que no tiene un centavo partido a la mitad más que para hacer manualitos, que seguramente si alguien te quiere matar, pues le enseñas el manual y con eso te defiendes. Es decir, hay una desprotección completa. Pero en general, vivimos, si bien la mayor amenaza está ahí, la mayor amenaza a la libertad de expresión, en todos los ámbitos vivimos presiones, que la única forma en la que nosotros podemos generar un contrapeso a esas presiones, presiones de los gobiernos, por lo que les decía, los medios se hicieron adictos al dinero público, adictos, nos hicimos los que trabajamos en medios adictos al dinero público. ¿Por qué? Porque es más sencillo quedar bien con el gobierno, que incremente la pauta que se le dice, el dinero que va a los medios de comunicación, y no tener que transformar tus audiencias para alcanzar más personas y por lo tanto tener patrocinadores y publicidad que te permita tener un trabajo independiente del gobierno. Es más fácil negociar una cifra con el gobierno y por lo tanto no meterte en los temas que incomodan al gobierno en turno. Pero también porque ha habido una desprotección dentro de todo este debate sobre la libertad de expresión de parte de las audiencias. De los que estamos aquí, ¿quién paga por información? ¿Hay alguien que pague mensualmente por información? ¿Un periódico? Periódico. ¿Algún portal que les guste, Animal Político, Sin Embargo, que donen una cantidad de recursos para el medio? ¿Por qué? Porque realmente en México no tenemos ninguna, o no le tenemos ningún aprecio a la información. Esa es la realidad, y eso es algo que todos los días quienes estamos trabajando en información tenemos que repetir y tenemos que hacer ver a las audiencias. Estamos acostumbrados a que nuestros medios sean malos, no les exigimos más que nota roja, más que un poquito de amarillismo, y los medios tampoco quieren cambiar nada porque lo que les importa es quedar bien con el gobierno y no con sus audiencias. Un círculo que se termina mordiendo la cola, un círculo vicioso en donde quien pierde es la ciudadanía. Porque no podemos tener democracia si no tenemos una ciudadanía crítica y bien informada. Y para eso, pues todos nos tenemos que hacer corresponsables de la información. Y creo que aquí se abre una oportunidad. Estamos en un momento de transición de un modelo de medios concentrado a un modelo de medios totalmente fragmentado, en donde las audiencias están totalmente fragmentadas. Por eso, las redes sociales, los medios digitales están teniendo tanta penetración, porque son capaces de redirigir la publicidad directamente a esas personas que les interesan, a las empresas privadas o a los gobiernos. No necesitas suponer quién está escuchando o quién está leyendo una nota, sino que la propia web te dice que estás llegando a millennials de tal edad, estás llegando a generación Z, con tales gustos, que consumen esto, que creen esto, que les gusta el medio ambiente. Y por lo tanto es una oportunidad fundamental que si es utilizado desde el punto de vista con responsabilidad y con criterios periodísticos, con gente como ustedes que estudian el método periodístico, me parece que es una oportunidad muy, muy interesante. Esto es un poquito una introducción. Me gustaría comentar algunos temas de lo que veo, la importancia del análisis, y ahorita si quieren comentamos más sobre el asunto de los medios. A ver, ¿dónde estamos? Vivimos una clara crisis política global. No es un asunto solamente de México. Vivimos una crisis que, por cierto, y ahorita vamos a tratar un poquito de clarificarlo, está muy vinculada a la información y a los medios de comunicación. Trump en Estados Unidos, Bolsonaro en Brasil, López Obrador en México,
Podemos en España, todos estos fenómenos no se pueden entender sin la comunicación, no se pueden entender. Sin la comunicación, sin el papel del periodismo y sin el papel también de las redes sociales. De las redes sociales. Ustedes saben, en la elección de 2016, ¿cuál fue la noticia más vista en la elección de Estados Unidos? ¿Ustedes han escuchado cuál fue la noticia más vista? Fue una nota que el equipo de comunicación de Trump filtró en Facebook, en donde supuestamente el Papa felicitaba el programa humanitario y con apego a los derechos humanos que estaba proponiendo Donald Trump. O sea, era una fake, no existía la noticia. Fue visto casi por 25 millones de personas esa nota. ¿Y qué sucedió? Que le permitió, sobre todo a Trump, acceder a mercados católicos a los que no estaba accediendo Donald Trump en su discurso, que sobre todo están en la parte este de los Estados Unidos, es decir, que están en una parte que no era trumpista, o incluso en el mercado latino, del que sacó un 9% de los votos. Y esto también tiene mucho que ver con que la política se ha transformado de una manera en que ya no creemos en los partidos políticos, creemos en los personajes políticos, uno. Por lo tanto, la comunicación está enfatizada en personajes y creemos en las causas. Antes, me acuerdo cuando yo estaba pequeño, platicabas, cuando estabas en tu edad ya más de politización, pues era muy natural que platicabas con tus amigos y dijeras, no, pues yo soy priista, yo soy panista, yo soy perredista, ¿no? Eso ya ni de bromas, en este momento ya es hasta como mal chiste. ¿Cómo se definen las nuevas generaciones? Pues como feministas, como ambientalistas, como animalistas, como, no sé, socialdemócratas, por ejemplo, miles de calificativos. Es decir, las causas han desplazado por completo a los partidos y las causas son más fáciles de comunicar que las siglas de los partidos políticos. Las redes sociales nos permiten interactuar en tiempo real y eso lo entendió, por ejemplo, muy bien López Obrador. La mañanera, si ustedes revisan el dispositivo comunicativo del presidente, es sencillo, o relativamente sencillo de visualizar, tal vez más difícil de contrarrestar. Pero es la mañanera. Sale un tema de la mañana, vamos a poner la rifa del avión presidencial. A las 11 de la mañana ya es trending topic en Twitter. A las 12:30 ya está inundado Facebook de comentarios. A las 3 de la tarde ya hay un debate nacional sobre el tema en todas las teles, en todas las radios, en todos los periódicos. A las 5 o 6 de la tarde ya se le ocurrió a un diputado que va a hacer propuesta e iniciativa de ley. Y a las 7, 8 de la noche se termina el día diciendo, estamos ya frente a una propuesta innegable. El día siguiente abre y el presidente dice, no se va a hacer eso. No estoy de acuerdo con que se haga eso. Estamos hablando de ciclos de 24 horas, ciclos de 24 horas en términos de comunicación, que aparte el presidente es capaz de que se vayan encimando todos los niveles de debate. No hay nadie que quede fuera. Y aparte, por el uso del lenguaje que tiene el presidente López Obrador, eso logra trascender el círculo de debate, de lo que llamamos la comentocracia, quienes todos los días comentan los aconteceres diarios, logra trascender porque trascienden los fuchihuacatelas, o trascienden los me canso ganso, o trascienden los vuelos comerciales, la foto también es comunicación, hay que recordar. Por lo tanto, esta forma de que las redes sociales interactúan con la realidad política en términos reales, está clarísimo en el discurso presidencial. Los medios de comunicación siguen siendo el espacio público de debate por antonomasia, sin embargo están muy limitados. Y yo lo platicaba antes de entrar a la conversación. Cuando entré a trabajar en El Informador, que es el periódico con más tiraje del Estado, más o menos teníamos, solamente para la sección local, teníamos 16 reporteros que cubrían entre temas de cultura y temas sociales y políticos. Cuando terminé en El Informador ya nada más quedaban 5. Así se han ido achicando todas las redacciones, Mural, Informador, El Occidental, todos los periódicos importantes han ido reduciendo cada vez más su generación de información. Por lo tanto, siguen marcando el debate político, pero lo hacen ya con mucha más carencia. Y eso también lo entendió el presidente y eso también lo entiende el gobernador Enrique Alfaro, que dicen, bueno, es que estos periódicos no son capaces de responder, porque no tienen ni siquiera la estructura para responder. Entonces, la voz dominante y hegemónica es la del presidente. Y estamos
despartidizados, como decíamos, desmediatizados, porque los medios de comunicación cada vez son menos importantes, pero muy ideologizados. Durante algún tiempo nos dijeron que la ideología había muerto, que ya, no sé si les ha tocado verlo en sus clases, los textos de Daniel Bell, los textos de Fukuyama, todos son el fin de la historia, el fin de la ideología, se acabó, ya todos somos demócratas, consumidores felices, y ya no vamos a discutir nada relacionado con la vida política y la vida económica. Triunfó el libre mercado. Pues lo que vemos a nivel mundial es que la ideología está de regreso. Y la ideología está presente en todas las discusiones. Ustedes tomen un pedazo de papel de una nota y digan, voy a hacer un análisis ideológico de esa nota. Y van a encontrar las palabras que se utilizan, por qué se privilegian unas por encima de otras. Todo eso es lo que Gramsci llamó el campo de batalla de lo político. La ideología es donde todos los días damos ese campo de batalla. ¿Por qué? Porque en realidad lo que quiere conquistar la comunicación política es el sentido común de las personas. El sentido común. Cuando uno voltea a ver un problema público y dice, es esto, la respuesta es esto y la causa es esto, es que alguien conquistó su sentido común. Alguien. ¿Por qué, por ejemplo, cuando una persona de izquierda ve a alguien pidiendo dinero en la calle, lo primero que piensa es, ¿ven?, el abandono del Estado, el neoliberalismo, lo que ha pasado? ¿Y por qué cuando una persona de derecha ve a la misma persona en el mismo acontecimiento, dice, este holgazán, huevón, que no trabaja? Es el mismo suceso, el mismito, visto por dos lentes ideológicos distintos. Entonces, cuando nos dicen que la realidad es así, clara, se ve, hay que nada más describirla, siempre, siempre, siempre hay ideología. Bueno, lo que sí podemos decir es que la polarización política está viviéndose a nivel mundial. Yo sé que esta palabra polarización tiene muy mala fama, muy mala prensa, pero lo normal en la política es que las cosas estén polarizadas. Lo que busca la democracia es que la polarización no nos lleve a matarnos entre nosotros, sino que podamos, a través de mecanismos democráticos, resolver nuestras diferencias. Pero la polarización está también alcanzando esos niveles también por las redes sociales. Ustedes han visto, conviven todos con redes sociales, desde YouTube hasta Twitter, hasta Instagram. Han visto que la propia red social los condiciona. ¿Se han dado cuenta de eso? Hacen un comentario con determinado signo y de pronto la red activa el algoritmo y te llegan comentarios todos la misma ideología y la misma forma de entender el mundo. ¿Por qué? Porque el algoritmo lo que busca es fanatizarte, hacerte más fanático. Entonces, cuando uno dice, qué padre, es que las redes sociales son algo así como el agorá democrático de la vieja Grecia contemporánea, en donde todos podemos discutir nuestras diferencias, no es cierto. El modelo de negocios de las redes sociales es fanatizarte. Como por ejemplo YouTube. Si tú ves un video de YouTube con determinadas cosas, el mismo algoritmo te va diciendo, ahora ve este video, y puedes pasar toda la noche viendo videos que van fanatizándote en la misma dirección. Por lo tanto, yo estoy de acuerdo con el presidente en el sentido de decir, benditas redes sociales, pero advirtiendo sus peligros. Y uno de esos peligros es que nos separa más de lo que nos une. Ese es un grave problema que tienen las redes. Nos separa por completo, ¿no? ¿Por qué? Porque va generando campos que están totalmente amurallados y donde es imposible tener una discusión entre distintos. Y creo que todo esto nos hace que el periodismo cada vez sea más importante. A diferencia de lo que se cree, hay textos que hablan de la muerte del periodismo, el periodismo está a punto de morir, ya no sirve, o discursos que dicen, bueno, es que con el teléfono ya todos somos periodistas, ya todos podemos captar algo, describirlo, entonces ya todos somos periodistas. Entonces, pues, ¿cuál es el problema? Ya es casi como tener una IFE, ser periodista. No, el periodismo es un método de explorar la realidad, no es simplemente el hecho de captar un acontecimiento. Eso lo hacen todos, historiadores, sociólogos. Es un método para verificar. Hay quien dice que el periodismo es contrapoder. ¿Se han escuchado esa definición? Que digamos que el periodismo nace como un contrapoder frente al poder político o al poder económico. Porque como el poder tiende a mentir, el periodismo tiene como objetivo llegar y
esos elementos. Yo soy más de la idea de que el periodismo tiene como objetivo la verdad, pura y dura, la verdad, sin importar quién tiene la verdad. A veces el poderoso puede tener la verdad, ¿por qué no? Entonces, si partes de la idea del periodismo como contrapoder, lo que estás diciendo es que el poder siempre miente, y no necesariamente. A veces el poder, pensado como gobierno o pensado como élites empresariales, no necesariamente están mintiendo. Creo que una cosa que tiene mucho que ver en este debate es la pérdida de credibilidad de los medios de comunicación. Imagínense, en la última encuesta de percepción que hace sobre instituciones el INEGI, los medios de comunicación y sobre todo la televisión tiene solamente poquita más confianza que los policías, poquita más confianza, que están son los diputados, los policías y después los medios de comunicación. Incluso el INE, que estamos hablando tanto del INE en este momento, tiene más credibilidad que los medios de comunicación, de acuerdo a la encuesta. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación son vistos como parte del sistema. Eso es, en este debate que tenemos en el país entre sistema y antisistema, los medios de comunicación y buena parte de los periodistas son vistos como aliados del sistema y que hacen todo lo posible para proteger al sistema porque ahí están sus intereses. Eso ha provocado la pérdida de credibilidad de los medios. Por lo tanto, el periodismo se encuentra en una encrucijada frente a todas estas tendencias. Pérdida de confianza de los grandes medios y una apuesta clarísima por las redes sociales que en este momento modelan más la discusión pública. Los medios de comunicación se quedan sin dinero y no tienen capacidad para hacer investigación. No hay posibilidad de hacer investigación y seguimos atados todos los días a un periodismo declarativo, en donde lo que hacemos es consignar lo que dicen unos, lo que dicen otros, mostrarlo a la gente y que cada quien saque su opinión. Cuando en realidad eso no es la labor del periodismo. La labor del periodismo es encontrar quién tiene la razón entre los dos. Buscar la razón. No es nada más decir, este dice A y este dice B. Es encontrar C, buscar C. Pero para buscar C necesitas dinero, necesitas reporteros, necesitas gente preparada, gente con convicción, con pasión por el tema, necesitas protegerlos. Es decir, no es fácil encontrar C, pero es la labor del periodismo. El periodismo no es simplemente ahí esta idea de, bueno, es que la labor del periodista es, uno dice una cosa, pues voy y busco al de enfrente, y si los dos están ahí, pues cada quien que la gente decida. No, ese no es, o ese no debe ser el objetivo. Los hábitos en este momento de consumo se transforman. Para que vean un ejemplo sencillo, el noticiero en Jalisco que tiene más vistas, que tiene más televidentes, es el noticiero de Televisa de la noche, local. En 2013-2014 tenía más o menos como unas 650,000 personas que veían ese noticiero todas las noches. En este momento está por debajo de las 200,000. Es decir, en un periodo de 6 años perdió el 67% de su audiencia un solo noticiero. De gente que seguramente apagó la tele y está viendo Netflix o está viendo otras cosas, no está viendo la televisión comercial ni está viendo las noticias. Solamente, y no es porque sea mi medio preferido, porque lo dicen los datos, pero solamente hay un medio tradicional que se está adaptando más o menos bien a las transformaciones, y es la radio. La radio se está adaptando bien no porque la radio tenga algo especial, sino porque es muy compatible con estos. Puedes ir en el coche, conectas el teléfono y puedes escuchar cualquier podcast de todo el mundo, puedes escuchar los programas a la hora que quieras. Yo tengo una plataforma de podcast que se llama 40 decibeles y tenemos más o menos como unos 35,000, 40,000 personas que escuchan nuestros podcasts, que es mucho más que estaciones de radio enteras. Es decir, estamos hablando de que al no tener imagen y ser un acompañante, porque el radio es una compañía, se adapta mejor a los cambios que está viendo, los cambios tecnológicos en el mundo. Pero la televisión y los periódicos están perdiendo una cantidad de audiencia impresionante. En el caso de los periódicos, alguien se anima a decir, ya no solamente en la zona metropolitana de Guadalajara. ¿Ustedes se animan a decir cuántos periódicos se venden al día? ¿Se animarían a dar una cifra? Estamos hablando de una ciudad de 6 millones de personas. ¿Menos de qué? Menos de 100,000. No estás lejos. Como unos 70,000 periódicos se venden en este momento.
Es decir, estamos hablando de que si son 6 millones, 600, 1 punto y cacho por ciento de las personas compran un periódico todos los días. Imagínense. Es decir, estamos hablando de un porcentaje bajísimo. Tú dices, pues, ¿qué sentido tiene para los anunciantes ir a periódicos que tienen eso, que tienen un impacto tan bajo? Por lo tanto, sí hay una descomposición, en particular pérdidas de audiencias muy claras en la televisión y en los periódicos, que por cierto han ido ganando algunas plataformas digitales como los espacios de YouTube. Se fragmenta el mercado de medios y no hay narrativas generales, que es lo que nos está pasando. Cada quien está con su tema y no vemos que haya un gran debate público articulado. Y que creo que esto es algo importante. Creo que en México estamos pasando de un modelo que premiaba ¿cómo se le puede decir? La imparcialidad con respecto a la política a un medio más militante, a medios más militantes, que se adscriben política e ideológicamente a opciones políticas. Es decir, cada vez vemos entrada de plataformas que dicen, yo apoyo esta tendencia política, yo apoyo esta de acá, y si me buscas y me lees, sabes que mis opiniones van a ir en esta vía. Eso ayuda en materia de transparencia, pero también nos hace mucho más difícil el debate de un concepto que es fundamental, que es la posverdad y lo que significa en este momento para la democracia. Bueno, estos son algunos de los debates, me voy rápido porque me he extendido. La posverdad, seguramente han escuchado este concepto de la posverdad. En 2016 fue el concepto del año utilizado por The Time. En 2017 ingresó ya como un concepto en la Real Academia Española. La posverdad es, digamos, una especie de narrativa sobre la realidad que no concuerda con los hechos, pero que puede parecer verosímil, y que tiene ese aspecto verosímil sobre la realidad. Les voy a poner un ejemplo a ver si es más clara con la definición. Un ejemplo de posverdad, es decir, el problema de la violencia en México es que se matan entre ellos. ¿Han escuchado ese discurso? Se matan entre ellos. Es un discurso que dicen mucho los políticos. Es que se están matando entre criminales, entre narcos, y por lo tanto se matan entre ellos. Es como si hubiera dos mundos. Uno en donde viven todos los criminales y otro donde vivimos el resto, y la violencia ocurre en ese submundo criminal. ¿Hay algún dato que pueda corroborar esa afirmación? Ningún dato. Ni uno solo. Porque aparte, para tú definir que alguien es criminal o delincuente, tienes que hacer una investigación ante el Ministerio Público y eso lo determina un juez. Que nunca terminan esos procesos en jueces. Simplemente se abandona, pues mira, este traía tatuajes, entonces seguro era narco. O seguro era cholo, ¿no? Entonces se mató, ya. Entre ellos. Pero la gente buena no muere en México. Ese es un discurso de posverdad. Un discurso de posverdad, por ejemplo, que los periodistas tienen el deber de enfrentar con datos directos. Otro, los feminicidios. El fiscal decía, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, decía, es que hay que eliminar el tipo penal de feminicidio porque es muy difícil probar las razones de género. Entonces, como no podemos probar las razones de género detrás de los homicidios, entonces hay que eliminar el tipo penal. El feminicidio no nos sirve. Otra afirmación que no tiene ninguna sustancia en términos de investigación. Y así nos podemos ir en el debate político y todos los días convivimos con posverdad. Muchas son mentiras abiertas, por supuesto, no tienen nada que ver, pero otras son cosas que ya nos parece que cuando pensamos en ellas decimos, sí puede ser que por ahí vaya, pero que en realidad no existe o nunca ha existido nada que nos permita determinarlo. Otro ejemplo, Trump y los migrantes. ¿Cuál es el discurso de Trump para su espacio político electoral más fuerte, que son los estados del centro, el Midwest famoso de los Estados Unidos? ¿Cuál es el discurso? Los mexicanos vienen aquí y se roban los trabajos de los gringos, porque aparte cobran menos, no tienen seguro social, tal. No hay ningún dato tampoco que corrobora eso.
ni uno solo. Incluso, hay que decirlo, lo que ha destruido más empleos en estos estados de Estados Unidos no son los mexicanos, sino son los robots que están haciendo los trabajos de los que eran trabajadores en ese tipo de compañías. Que las empresas automotrices se dieron cuenta que pues, los robots no se enferman, no piden vacaciones, nada, pues empezaron a contratar robots, que son más baratos y tal vez la inversión inicial es más alta, pero a mediano plazo es imposible competir con un robot. Entonces, algo que tenía que ver con un cambio tecnológico, Trump lo utilizó en términos políticos para asustar a la gente y decirles los empleos que ustedes están perdiendo son empleos que les están robando los mexicanos. O los mexicanos vienen a robar y a asaltar. Tampoco hay posibilidad de comprobar ese tipo de afirmaciones. Entonces, las redes sociales están generando, y la incapacidad de los medios también para poder estructurar investigaciones adecuadas con relación a estos temas, están generando el mejor caldo de cultivo para la posverdad. ¿Y qué significa la posverdad? Que vivimos en democracias de engañados. Que votamos, cada que votamos, por temas que creemos que son así, pero que en realidad son exactamente lo contrario, que son abiertas mentiras. Entonces, la relación entre periodismo y democracia es fundamental. Siempre se ha dicho que el periodismo es el perro guardián de la democracia. Yo diría que debe ser el perro guardián de la verdad, y al ser el perro guardián de la verdad puede defender la democracia y puede defender nuestras libertades. Y para eso también tiene que tener una claridad sobre la forma de entender la ideología y los hechos. Una cosa es la interpretación ideológica que hacemos de lo que pasa todos los días en nuestro país o en nuestra ciudad, y otra cosa son los hechos. Creo que algo que nos ha afectado mucho es el manoseo constante de los hechos. Una cosa es que opinemos sobre esos hechos en particular y si creemos que son buenos, malos, regulares, si van en el camino correcto o no, pero otra cosa es que neguemos los hechos. Hay veces que los hechos son negados porque no entran en nuestro marco mental. Como vivimos en un mundo, vivimos en una sociedad en red, que todo el tiempo nos está fanatizando y nos está adoctrinando con ciertas ideas, todo lo que no imponen esas ideas es imposible de comprender para muchísimas personas, imposible de comprender, y por lo tanto es imposible de que tengamos posibilidad de discutirlo. Si para uno es imposible la idea del otro, es imposible. Y cada vez vemos más este tipo de actitudes en muchos temas de la actualidad. Y bueno, los riesgos de la libertad de expresión que ya te decimos. Análisis. Una primera parte, ordenar la información. Vivimos en un mundo donde hay demasiada información. Entonces, la mayoría de las personas acuden a nosotros para decirnos, oigan, ¿es verdad esto o no es verdad esto? ¿Es cierto esto? ¿No es cierto esto? Y hay temas que es fácil decir que es verdad y que no, pero hay asuntos en donde está en los grises o que tienes que estar in situ para determinarlo. Por lo tanto, ordenar la información es fundamental para hacer análisis. Somos consumidores de información, pero no tenemos posibilidad de procesar la cantidad de información que nos llega. En escenarios de polarización, como los que vivimos en México, es muy importante el análisis en escenarios de polarización, porque casi siempre son dos, digamos, polos que están en constante debate y casi no existen puentes entre esos dos polos, ni tampoco posibilidad de analizar los grises que están en medio de esos dos polos que discuten. El análisis requiere un método, no es nada más lo pienso, creo, por ahí puede ser. Requiere un método teórico, requiere un método práctico, requiere información, requiere contrastar, es decir, se auxilia de lo mejor del periodismo y se auxilia de lo mejor de la academia, que eso es algo que en la parte, digamos, del análisis, en México no estamos muy acostumbrados, en otros países sí, a que exista este punto intermedio entre el periodismo y la academia. La academia está en uno de sus temas, mucho más profundos, estructurales, y el periodismo está más en la coyuntura. Y el analista trata de ponerse ahí, en medio, con un desarrollo académico, pero al mismo tiempo con posibilidad de explotar las herramientas y los procesos periodísticos. Cada vez son más importantes los discursos políticos
discursos, lo podemos decir desde un tweet hasta un posicionamiento en un congreso. Son discursos que lo que nos dicen muchas veces son información más importante que los actos mismos de estas personas. Y muchas amenazas a la democracia y a nuestras libertades están en los discursos. E incluso están, y eso es un asunto muy de nuestra época, están en la perversión de los propios conceptos. Es impresionante cuando tú ves un hecho y las dos partes se pelean hablando del mismo concepto y utilizan el mismo concepto para pelearse. Y dices, pues, alguien seguramente está definiendo mal el concepto. No puede ser que estos dos estén de acuerdo. Democracia, derechos humanos, libertad, todos esos conceptos, igualdad, todos esos conceptos que escuchamos todos los días, ya no son propiedad de nadie. Y por lo tanto, cada uno los utiliza para confrontar a su adversario. El analista simplemente es un nombre para definir un determinado trato de la información, un determinado trato que hacemos con la información. Desde mi óptica, todo el periodismo tendría que ir hacia el análisis, porque no hay, con esta cantidad de información que todos los días vemos en redes sociales, que vemos en medios, lo importante es cómo se procesa y también qué tipo de ópticas colocamos sobre la mesa. Y cada vez más tendrían que ir desapareciendo de nuestros medios las notas descriptivas, las notas que lo único que dicen es consignación de los hechos puro y duro, pero que no da una interpretación ni un contexto. Entonces, creo que en un futuro no debería de haber ninguna diferencia entre quien hace periodismo y quien hace análisis. Ahorita sí la hay, sobre todo por el factor de la opinión mal entendida, pero creo que en el futuro no tendría que haber una diferencia de fondo. Por lo tanto, el análisis necesita teoría, categorías, método y también desarrollo empírico. Necesita todo lo que un investigador tal vez de universidad puede reclamar y al mismo tiempo un periodista utiliza en su labor diaria. Apuntes finales para pasar a preguntas. Yo creo que la democracia está en riesgo en todo el mundo y no necesariamente por algunos de los factores que vemos todos los días, sino por la instauración de la posverdad como régimen y como sistema. Es decir, con el engaño permanente a los que las sociedades son sometidas todos los días. Creo que el periodismo tiene que jugar un rol fundamental, de primera línea. Y ahorita tenemos más posibilidades de ejercerlo que en el pasado. Antes, para que tuvieras una oportunidad de hacer periodismo, tenías que encontrar un espacio en un medio, ir ascendiendo, llegar tal vez como redactor, después incorporarte a los reporteros, después pasar a las ediciones, después a alguna sección, después a una jefatura y así ir ascendiendo al interior del medio, del periódico, de lo que sea. Ahora tenemos aplicaciones gratuitas para hacer muchísimas cosas. Aplicaciones que descargamos, por ejemplo, cuando no puedo ir a mi programa de radio por algún compromiso, hago el programa en la casa, lo grabo, le quito aire, todo, mando el programa, yo mismo meto los bytes, los extractos, los insertos, perdón, ya. Eso antes era imposible, tenías que ir a escribir al medio, tenías que ir ahí, ahora ya no. Ahora es posible también trabajar en equipo, en colectivo, un podcast, subirlo, Spotify no te cobra nada por subirlo a Spotify, que tengas miles de reproducciones. Tal vez ahí lo más importante es cómo traduces ese tipo de proyectos en viabilidad financiera y viabilidad administrativa. Que casi siempre los que nos dedicamos a ciencias sociales no tenemos ni idea de cómo se hace eso. Queremos más bien hablar de estas cosas. Por lo tanto, si tienen un buen amigo administrador o tienen un buen amigo financiero, hagan equipo. Porque la mayoría de los proyectos que en este momento tienen muchísimo impacto comenzaron con una inversión muy baja, muy baja. Y aparte hay mayor libertad de expresión, hay mayor autonomía, puedes hablar de lo que te apasiona, de los temas que te gustan, puedes ser creativo. Es decir,
si bien hay mucha incertidumbre, yo lo sé, mucha incertidumbre en el mercado periodístico, en los medios, también hay áreas de oportunidad que son muy importantes como estas. Y el análisis es una herramienta que nos va a acompañar siempre como una forma también de hacer un nuevo periodismo en donde también lo que busquemos es orientar. Por supuesto que todos tenemos nuestras ideas y es parte de nuestra ideología, lo que creemos que está bien, lo que creemos que está mal, cuáles son nuestras guías éticas en nuestra vida, pero digamos que para colocarte en el plano del análisis tienes un poquito que primero presentar los hechos, y eso es lo que yo personalmente trato de hacer. Estos son los hechos de un determinado tema, tal, esto se dijo, y creo que esto es por acá, creo que va por aquí, se acabó. Cumples con tu labor de mostrar los hechos tal cual tú crees que son, y al mismo tiempo introduces la parte del análisis, que también es fundamental para hacernos una idea. Y esa guía cada vez va a ser más importante en la medida en que nos demos cuenta, y creo que en México nos empezamos a dar cuenta, de la importancia que es la información, y que es imposible, sin buena información no podemos tener buena ciudadanía. Pues estoy a sus órdenes para las preguntas. Gracias. A ver, en la parte de la incertidumbre, digamos, la segunda parte de tu pregunta, es complicado, pero hay un déficit en México muy fuerte de solidaridad en el gremio. Y eso creo que explica mucho de esta incertidumbre. Nunca pude haber un sindicato de periodistas. Siempre que ha habido una especie como de iniciativa, siempre llegan los dueños de los medios a desarticular esa propuesta. La verdad es que creo que a través, sobre todo, de medios de comunicación en donde los periodistas sean los propietarios. Creo que eso es fundamental. Y tal vez en nuestro caso, en el caso mexicano, es un poco más difícil que en otros países porque la gente no paga por información, y por eso lo digo. O sea, no hay la cultura para decir yo confío en este medio, confío en lo que están haciendo y por lo tanto voy a aportar mi granito de arena. No existe esa cultura. Por lo tanto es difícil, se tienen que tomar muchos riesgos, pero creo que es la mejor forma. También trabajando en protocolos con relación a la seguridad, que eso es importante, sobre todo de acompañamiento mutuo, y recobrando una especie como de identidad de gremio que se ha ido perdiendo con el tiempo, por desconfianzas, por muchas cosas, pero yo diría por ahí que aparte son cosas de muy mediano y largo plazo. ¿Cómo reconciliarse con la sociedad? Uno, con transparencia. Agradecen mucho las audiencias, desde mi punto de vista, que seas transparente casi en todo. Y a veces, en mi caso personal, me han tocado reclamos porque, por ejemplo, no hubo un invitado y a veces yo digo al aire por qué no va, o lo que nos pidió una vez una funcionaria de gobierno, no quiero decir más, pero nos dijo que sí nos daba una entrevista, pero sí le pasamos las preguntas antes. Obviamente cancelamos la entrevista y lo dijimos al aire, y eso creo que las audiencias lo agradecen, porque muchas veces hacer periodismo, construir noticias y trabajar en la información parece como se hacen las salchichas, que nadie sabe cómo se hacen las salchichas, ¿no? O sea, y cuando lo explicas, también la gente empieza a tener menos suspicacias. A veces, oye, ¿por qué dijeron esto y no dijeron lo otro? A veces tiene que ver con la forma en que hizo el reportero la nota. La gente ya agarró la conspiración tremenda de que te marcó para que bajaras esto, y con esto ya te armó la historia entera, y a veces es mucho más simple que eso. Pero si somos capaces de explicar, de hablarlo, de ser transparentes, poner reglas éticas. Por ejemplo, decir, vamos a ser un medio que solamente reciba este porcentaje de publicidad de gobierno, del total de su facturación, 20%, que es manejable. Si pierdes el 20% no truena el medio. Si recibes el 60% sí, y te lo quitan de golpe, truena el medio. Todo ese tipo de cosas son también a largo plazo, no son cosas que se puedan construir de la noche a la mañana,
pero de alguna forma reconcilian a los medios con las audiencias defensores, por ejemplo. Es increíble que los medios privados no tengamos defensores. No hay defensores de la audiencia, hay solamente los públicos, en Canal 44 y en el sistema, en el resto no hay defensores de audiencia. Todo este tipo de cosas ayudan. Bueno, de la Secretaría de Igualdad, ¿no? Sustantiva entre, así quedó el nombre, Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, la CISEM. Las consecuencias, hay muchísimas. Primero, creo que fue un grave error del gobernador plantear ese tema. No solo por el fondo, porque el Instituto Jalisciense de las Mujeres tenía muchos errores y muchas cosas criticables, pero había generado una identidad y una confianza con un segmento muy importante de la sociedad. Y creo que hay un error cuando llega un nuevo gobierno y lo primero que dice es todo lo que está atrás se hizo mal y por lo tanto hay que desaparecerlo. Tenía carencias presupuestarias el instituto, no tenía, yo diría, el punch político necesario para que las políticas de género fueran transversales en el gobierno, pero había ido avanzando en muchas cosas, por ejemplo, la confianza para la denuncia, en particular, de acoso, de violación, de violencia de género. Había trabajado muy activamente el instituto en la consecución de las órdenes de protección, que después no tenían tanta efectividad porque no venían acompañadas de un policía o de un ministerio público que permitiera hacer cumplir la orden de detención, la orden de protección. Pero digamos que fue un error político clarísimo del gobernador. Después otro error de operación, porque lo apruebas con la mitad del Congreso afuera. 19 diputados se salieron y diputadas porque no estaban de acuerdo en votar ese tipo de cosas. Y después, cuando viene todo el escándalo, recurre el gobernador y dice el mecanismo de adelanto va a ser la Secretaría de Igualdad. Entonces, fue un error político. Creo que hizo que la transición en el mecanismo de adelanto de una administración a otra fuera muy lento. O sea, la CISEM todavía no arranca como tal, porque cambias de modelo automáticamente, le mandas competencias que tienen que ver con fiscalía, con trabajo a la CISEM. Entonces fue un error desde mi punto de vista político, administrativo, y otro también te diría simbólico, porque en un momento donde se está discutiendo tanto y con necesidad sobre lo que supone para las mujeres la violencia, lo que supone el machismo, la brecha salarial, creo que fue un mensaje poco solidario con eso, poco solidario con los debates. Estaba la ola verde, las movilizaciones mundiales, hasta visualizarse como un gobierno misógino, ¿no? Entonces, por donde sea error. Bueno, a ver, la disputa de narrativa siempre está presente en los medios. Mira, yo tanto en radio hacemos menos prensa internacional o nos apoyamos muy poquito en agencias, pero tanto en el periódico, en el Informador, como en su momento en Canal 44 o en las televisoras en las que he estado, he sido muy crítico del uso de las agencias. Facilita mucho el uso de las agencias, porque te resuelve, son notas aparte muy largas casi siempre, con una ideología muy marcada, con una tendencia muy marcada, pero que como no hay posibilidad de construir la nota desde el propio medio, pues agarras eso, lo metes como una información, pero que en realidad, estoy totalmente de acuerdo contigo, pues tienen una forma de ver los sucesos que están pasando en otros lugares del mundo. Si ves las notas que nos llegan, por ejemplo, de lo que sucede en Bolivia, en Venezuela, son casi siempre notas con una perspectiva liberal, muy alineada con la Casa Blanca, y estoy totalmente de acuerdo contigo. Incluso hasta los fenómenos europeos, cuando uno estudia esos temas y ves las notas que llegan de las agencias, pues sí está clarísimo esa divergencia. Y creo que en el caso del resto de las narrativas no logran, desde mi punto de vista, demasiado eco en los medios tradicionales, estas que vienen desde abajo, en los medios tradicionales. Tal vez un poquito en Proceso, tal vez un poquito en La Jornada, en algunos otros espacios como Rompevientos, que está teniendo mucho impacto, pero sí, no llegan a tener una penetración tan clara. Y sobre el caso de la democracia, más que una posverdad, yo creo que siempre hay un debate sobre qué es la democracia. ¿Qué es
¿Qué significa? Y mi visión sobre la democracia siempre ha tenido que ver con un sistema protector de una serie de garantías y de libertades para ejercer el disenso político. Para mí eso es la democracia. Yo sé que hay ideas de democracia social, de democracia económica, sé todos estos debates que ha habido, los hemos tenido, pero desde mi punto de vista a eso no le podemos decir democracia. Son condiciones que permiten la democracia. Por ejemplo, yo creo que un país demasiado desigual no puede ser democrático. Creo que un país que tiene unos niveles altísimos de violencia y cooptación del Estado no puede ser democrático. Pero no es que la democracia necesite sus elementos, es decir, no es que vayan implícitas en la definición, sino que son condiciones que permiten la democracia. Desde mi punto de vista, la democracia es como tal un sistema político que protege la libertad, el disenso político, que nos permite que haya cambio pacífico de poderes. Es decir, mi visión suele ser un poquito más mínima que las definiciones más extensas sobre la democracia, porque a veces, y ese debate lo tuve en el CUCH siempre, a veces le queremos meter a la democracia todos los elementos. Es que si pasa esto, ¿dónde está la democracia? Es que si pasa esto, ¿dónde está la democracia? Cuando en realidad no es culpa como tal de la democracia, es culpa de malos gobiernos, culpa de muchas cosas, pero no necesariamente de la democracia. ¿Qué sí podría llegar a ser posverdad en el discurso democrático? Pensar que hay una idea democrática, clara, un imaginario, que es indebatible y que se tiene que implantar como verdad única. Eso sí podría convertirse en eso. Pero desde mi punto de vista, por más que yo tengo una afinidad con ciertas teorías, sé que ese debate está abierto y que hay gente que considera otras cosas. Lo que también hacen las redes sociales y su vínculo con la publicidad es ir disolviendo y destruyendo casi cualquier idea de colectivo. Sí. Porque lo que permite la individualización es la mejor manera de propiciar el consumo y la compra. Y a través de YouTube, de las redes sociales, lo que nos llegan son arquetipos de personalidad que embonan con nosotros mismos. Entonces, tú, por ejemplo, compra algo en internet y vas a ver que esa compra no te va a dejar el resto de tu vida. Siempre el algoritmo del internet va a estar mandándote todo para que compres eso, para que lo vuelvas a comprar o que ya hay una cosa mejor que la anterior. Yo creo que tiene muchísimo que ver. Y aparte, la construcción de un tipo de individuo. Michel Foucault habló en su momento de... Exacto, la necesidad, pero digamos que habló de que éramos una sociedad, no sé si alguna vez te tocó leer a Foucault, pero Foucault lo que decía es que vivíamos una sociedad de la disciplina, donde el objetivo era vigilar y castigar, con todas las autoridades que teníamos. Ahora parece, y esto es algunas, digamos, elementos teóricos que ha puesto un filósofo oriental, que ahorita les paso el nombre, Byung, siempre lo pronuncio mal, Byung-Hun Chan, la verdad siempre se me va la pronunciación del nombre, pero ahorita les paso bien el dato, que vivimos en realidad en una sociedad del rendimiento. Entonces, lo que todos los días te bombardean, ese tipo de publicidad es: tienes que ser, multitask, no te dejes caer, vas. Y todo en sociedades que están cansadas y en sociedades que están deprimidas. Y creo que en gran parte están deprimidas por esas expectativas que genera el individualismo. Entonces sí, están excesivamente vinculadas, porque incluso no podrían servir de otra forma. Por eso la segmentación lo que busca es eso. Es, incluso, por ejemplo, cuando van las agencias de publicidad y te venden, te dicen: vamos a ir por generaciones. Este es millennial tardío, este es millennial, este le gusta tomar cerveza, este ya es más como de mezcal, de verdad, o sea, y no te digo que no haya ciertos determinados elementos que explican las generaciones, claro que hay determinados elementos, pero tienes que individualizar a toda esa generación para ser efectivo en tu venta. Entonces sí, y creo que es una de las cosas más nocivas, y qué bueno que lo pusiste sobre la mesa de las redes sociales, estoy de acuerdo contigo. A ver,
mal periodismo si los medios son manipulados por el gobierno. Hay medios manipulados por el gobierno, pero no solamente por el gobierno. O sea, tenemos esta tendencia en México a creer que el gobierno es el gran manipulador. Y en ocasiones lo es, pero en otras no. Te pongo un ejemplo. La presión más fuerte que yo he sentido, tal vez en el último año por un tema periodístico, no tenía que ver con el gobierno. Tenía que ver con intereses que había en torno a los estacionamientos privados en Guadalajara. Detrás de los estacionamientos privados, que ya te imaginas, pues están los mega ricos de Jalisco. Pues es un gran negocio los estacionamientos porque no te fiscalizan, puedes inventar cifras, maquillar, es en efectivo, tiene todas las condiciones para ser un gran negocio. La presión que sentí esos días, porque aparte mis anunciantes del programa de radio son buena parte de estas empresas, cuando yo di mi postura a favor de, imagínate, cosa tan pequeña, que es que a los consumidores se les regalara una hora de estacionamiento, perdón por... No, la presión fue durísima. He tenido otras de parte de la política, pero esa la recuerdo así como un asunto hasta con mis jefes, con todo. Fueron días muy difíciles. Bueno, en realidad, ¿cómo saber qué es un buen periodismo? No solamente con relación a la manipulación del gobierno, sino también de los poderes fácticos y de los empresarios. Ahí está el asunto, que muchas veces el buen periodismo crítico contra el gobierno se envuelve en ese discurso, pero que en realidad lo que tiene detrás son intereses empresariales o intereses económicos. ¿Cómo? Contrastando. Uno, como consumidor, contrastando. Siempre leyendo más de uno, entendiendo la ideología de cada uno de los periódicos y quién está detrás de eso, que es parte de nuestra investigación. O sea, no es lo mismo quién está detrás de Reforma o El Universal que quién está detrás de La Jornada, no es lo mismo. Y creo que es una parte fundamental, y para generar independencia hay que generar suficiencia económica. No hay otra. La única forma en que uno es independiente, como cuando se va de casa de tus jefes, es hacer tu dinero. Si tú apuestas, porque es algo que pasa mucho en el medio, vamos a armar un proyecto entre todos, nos subimos, pero lo último que pensamos es un modelo de negocios. ¿A quién vamos a llegar? ¿Cuál es nuestra idea? ¿Por qué? ¿Qué queremos impactar? ¿Qué contenido tiene impacto? ¿Cuál no? Ese debate es de hueva, porque es estar todo el tiempo ahí sacando números, métricas, pero eso te permite después tener la autonomía para hacer un buen periodismo. Simplemente eso. Y como yo sé que no es la mejor, el mejor consejo, pero si pueden alejarse del tema del crimen organizado, mejor. Yo sé que hay gente que nace para abordar esos temas, pero ahí hay un nivel y un porcentaje de letalidad que es altísimo. Altísimo, ¿no? Porque digo, el gobierno puede ser muy malo, pero hace tiempo que no mata periodistas. Es el crimen organizado. Dijo Manuel, ahora sí que no entiendo mis apuntes, pero a ver, déjenme con derechos humanos, así voy más o menos. Derechos humanos, uno, cada que escribimos, cada que decimos algo, y esto lo aprendí a las feministas, ser muy crítico con lo que decimos, con las palabras y el significado de las palabras. Las palabras tienen un significado, tienen una carga, tienen una relación de poder cada palabra. Entonces, por lo tanto, tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de escribir para saber la carga conceptual que estamos utilizando. No es cualquier cosa. En la última elección revisé desde 2018 el monitoreo de los medios de comunicación impresos y digitales, y también de radio y televisión. No te imaginas la cobertura machista y misógina que existía del proceso. Iba un candidato y le preguntaban por sus propuestas, iba una candidata y le preguntaban por su novio. Imagínate. Así están los medios de comunicación en el siglo XXI, estamos hablando de 1950. Entonces, uno, pensar mucho en nuestras palabras. Dos, hay que hacer una pedagogía de los derechos humanos. Una pedagogía. Y eso es todavía más complejo. A mí me toca conducir en la mañana un espacio que es
digamos que tiene mucho rating en autos y tiene mucho rating entre hombres y hombres conservadores. Difícil. Y lo que trato de hacer es, uno, no juzgar a mi a quien me está escuchando, tratar de entenderlo, si se puede, y explicarle las cosas en mis términos. Por ejemplo, ninguno de ellos casi es mujer, pero aún así se oponen fervorosamente al aborto, como cosa de vida o muerte, ¿no? Cuando en la vida van a parir, pues, ¿no? Entonces, deberían dejar un poquito el debate de lado. Pero una cosa es explicarles, oiga, creo que lo mejor en este tipo de temas es que una mujer que decide sobre su cuerpo no termine en la cárcel. Por más que no esté de acuerdo, pero que no termine en la cárcel. A decirle, maldito mocho, abre los ojos, ¿no? No es lo mismo. Si hacemos esa pedagogía, creo que somos capaces de llegar a auditorios mucho más grandes, de convencer a más personas, que si utilizamos a veces descalificaciones. Por lo tanto, en materia de derechos humanos, fijarnos mucho en la carga conceptual de todo lo que decimos y todo lo que utilizamos. Y segundo, saber que con una pedagogía inclusiva y donde comprendamos al otro es más fácil comunicar.